Muy buenas tardes, mi nombre es Génesis Yosira López Revelo, ingeniera ambiental, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Quien me acompaña como asesor es el doctor Juan Carlos Granobles. En esta presentación daré a conocer los avances de mi proyecto de investigación titulado como Análisis de la huella de carbono de Novacet RH20LX en color química SAS, enfoque para el mejoramiento ambiental del proceso productivo. Primero quiero dar un contexto de qué es un Novacet RH20LX. Son agentes catiónicos que son compatibles con las fibras de celulosa, proporcionando resistencia en húmedo al papel fabricado. ¿Dónde se utiliza? Este se utiliza en las toallas, en las servilletas de papel de embalaje y otros tipos de papel especial. Dentro de su fabricación, en color química, tiene 4 etapas. La principal es el cargue de las materias primas. De ahí pasa un proceso de reacción físico-químico, luego pasa un proceso de nanofiltración, que es eliminar todas las aloehidrinas, y cuarto, el empaque del producto. Una vez conociendo este contexto, doy a conocer la pregunta de investigación y sus objetivos. Como pregunta de investigación, ¿cuál es la huella de carbono asociada a las diferentes etapas del proceso de fabricación del agente catiónico Novacet RH20LX en la empresa Color Química SAS? Como objetivo general, tenemos que evaluar las toneladas de CO2 equivalentes generadas en las etapas del proceso de fabricación de agente catiónico como Novacet RH20LX en la empresa Color Química SAS. De ese objetivo en general se nos despliegan 3 objetivos específicos, que son: primero, determinar las emisiones de gases de efecto invernadero generadas en la fabricación de Novacet RH20LX. Segundo, analizar las etapas del proceso de fabricación del producto que generan mayores emisiones de CO2 equivalentes. Y tercero, proponer estrategias de mitigación y mejoras ambientales que permitan reducir los impactos ambientales, la huella de carbono. Justificación del método y metodología. La metodología en mi proyecto de investigación es cuantitativo de carácter descriptivo, ya que busca recolectar, medir y analizar los datos de emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo del ciclo de vida del producto, es decir, desde la cuna hasta la puerta, sin modificar variables ni establecer relaciones de causalidad. Se centra en identificar, cuantificar las emisiones de CO2 expresadas en equivalencia. Además, su enfoque descriptivo permite documentar el impacto ambiental del producto, proporcionando un análisis detallado que servirá de base para tomar todas las decisiones y estrategias de reducción de emisiones. Como método, utilizaremos el método GHG Protocol, el cual establece estándares y reglas para el cálculo de las emisiones de carbono, según el alcance 1, 2 y 3. Para hacer este cálculo vamos a utilizar datos como datos de producción, materias primas, consumo combustible, transporte de materias primas, residuos, entre otros. Se utilizarán también herramientas como softwares o bases de datos que nos permiten tener la información secundaria. Una vez haciendo todo el cálculo, el análisis se documentará a través de un informe Word y también un Excel, donde entregaremos la hoja de cálculo de la huella de carbono. Tipo y alcance de la investigación. El tipo es cuantitativo de carácter descriptivo. Como alcance, entonces, inicialmente habíamos mencionado que vamos a hacer el cálculo de la huella de carbono del producto llamado Novacet RH20LX. Este es fabricado en una de las 6 plantas productivas de la empresa Color Química. La planta específica es la planta de auxiliares químicos. Como alcance también habíamos mencionado que este viene de la cuna a la puerta, es decir, desde la extracción de las materias primas, el transporte hasta las instalaciones de Color Química, la transformación de estas materias primas y otros insumos, la generación de residuos, el transporte de estos residuos hasta su punto de tratamiento, disposición final u aprovechamiento. Una vez teniendo estos datos, podemos hacer el cálculo bajo el método GHG Protocol y vamos a tomar alcance 1, 2 y 3. El alcance no incluye el uso de los productos y su disposición final de este producto por los clientes, así como las emisiones derivadas a las infraestructuras y de los equipamientos físicos, por no estar comprendido dentro de los límites establecidos del proyecto de investigación. La localización de estudio. Color Química SAS, dentro de sus instalaciones que había mencionado, se encuentra ubicado en el municipio La Estrella, uno de los municipios del Valle del área metropolitana.
En este municipio está ubicado directamente en el barrio San Agustín. La zona donde se encuentra ubicada las instalaciones es una zona industrial. Su actividad industrial específica es fabricación de sustancias químicas. La comunidad que tiene Color Química son alrededor de 530 colaboradores. Tenemos industrias aledañas como bodegas y también industrias manufactureras. Tenemos también comunidad aledaña, que sería zona residencial. Y también tenemos biodiversidad. Tenemos la Quebrada La Hervida, zonas verdes aledañas con diferentes especies de fauna, como ardillas, zarigüeyas, zorros, entre otros, que hacen parte del ecosistema. El proceso de Novacet de RH 20LX se comprende como lo estoy mostrando en este flujograma, donde tenemos unas entradas, en este caso agua de PM, energía, materias primas, agua desmineralizada, vapor, que ingresan a un reactor para que empiecen a generar una reacción, procesos físico-químicos. Luego de que se hace este proceso de fabricación, quedan almacenados para luego ser pasados al proceso de nanofiltración, que es retirar las aloidrinas. Y finalmente llega al empaque. Después del empaque, que sería, hasta aquí sería donde llega el proyecto de investigación, que sería la puerta, tendríamos salidas: las aguas residuales domésticas, las no domésticas, el producto, los residuos, que es lo único que se tomaría de puertas para afuera, que sería pues del tema del transporte de estos residuos hasta su punto de disposición final. Muestra para el cálculo de la huella de carbono. Entonces, la muestra seleccionada, se selecciona información de los años 2023 y 2024. Como unidad funcional será una tonelada de Novacet de RH 20LX. Y el método a implementar sería el método GHG Protocol. Los datos para calcular la huella de carbono, entre estos son productos y materias primas en toneladas. Tenemos energía solar en kilovatios, gas natural en metros cúbicos, carbón en toneladas, GLP en kilogramos, refrigerantes en kilogramos, generación de residuos en kilogramos y transporte en kilómetros. Una vez se cuente con toda esa información, se hará un proceso, se aplicará la fórmula de normalización. Esa fórmula de normalización me permite tener ese consumo, ya sea de energía, de gas, de carbón, de cualquier variable que no tengamos específica directamente del producto. Entonces, se aplica la fórmula de normalización. En este caso es la producción anual de Novacet de RH dividido la producción anual, ya sea de la planta o de todo Color Química. Esto para casos específicos. En ejemplo, el carbón. No contamos cuánto es el consumo de carbón específico para el Novacet de RH 20LX, sino que lo tenemos como compañía. Entonces aplicaríamos la normalización, que es el número, el factor que me dan para poder saber cuánto fue lo que se consumió. Cuando se cuenten con estos datos, aplicaremos la fórmula de la huella de carbono del producto, que es multiplicar el consumo o producto por el factor de emisión consultado, que es una información secundaria. Técnicas e instrumentos a utilizar. Entonces, las técnicas e instrumentos a utilizar están enfocados en el cumplimiento de los 3 objetivos específicos que se mencionaron al inicio. Este se comprende también en 7 fases. Las 4 primeras fases dan cumplimiento al primer objetivo. Entonces, la fase número 1 es definir objetivos y alcances. Los objetivos y las metas específicas que se esperan medir y quiénes serán los usuarios principales del reporte, será entonces cuando se define ese objetivo. El alcance determina qué producto, proceso, unidad de análisis y límite del ciclo de vida debe incluirse en el inventario. Luego sigue identificar esas etapas del ciclo de vida que se hacen a través de este mapa de procesos para tenerlo visual. La segunda fase es la recolección de datos primarios, que entonces se realiza
acompañado con el área de compras para identificar el origen de las materias primas, los medios de transporte y los kilómetros recorridos. Se utilizan en este caso bases de datos de proveedores, facturas, sistemas de control. En la planta de auxiliares químicos se verifica entonces el uso de equipos, herramientas, todas las herramientas o equipos empleados, y también se identifican algunos consumos de otros recursos. Esto con el fin de realizar, pues de complementar el inventario. Finalmente, mediante facturas, formatos, contadores y sistemas de inventarios, se va a controlar consumos como de energía, de combustibles y la generación de residuos y emisiones. Luego, continuamos con la tercera fase, es el levantamiento de información secundaria. Este levantamiento de información secundaria se consulta los factores de emisión en bases de datos como el IPCC, informes donde se hayan generado cálculos de huella de carbono de productos, como en este caso materias primas, que no están, digamos que directamente en bases de datos. La cuarta fase es calcular la huella de carbono. Como técnica, se utilizará el método GHG Protocol, instrumentos, una base de datos en documento Excel. La fase número 5, que respalde y da cumplimiento al segundo objetivo, es análisis de las emisiones de CO2. Entonces, se analiza por hotspots, que permite detectar qué partes del proceso requiere implementar acciones de mitigación, priorizando aquellas que favorezcan el potencial de reducción, facilitando así la reducción de gases de efecto invernadero de CO2 de manera en las partes técnicas o en aguas arriba. La fase número 6 y 7 dan cumplimiento al objetivo número 3. Entonces, este tiene una técnica específica y es definir las oportunidades de reducción de emisiones que se hacen a través del análisis del ciclo de vida. Se toman los tres alcances, cuál de esos en porcentaje representa más a las emisiones, a la huella de carbono, y ahí es donde se evalúan esas acciones a implementar. Para difundir los resultados, se hace a través de piezas comunicativas o se hace a través de reportes de sostenibilidad. Las estrategias de análisis de la información. Estas estrategias se van a hacer de la siguiente manera. Los 3 primeros pasos concluyen inicialmente toda la información dada inicialmente, que es el levantamiento de información, la normalización, definición de límites o unidades de funcionales y realización de cálculos. Una vez se tenga toda esa información, el análisis del resultado y priorización se hace a través de bases de datos, tablas dinámicas y gráficos. Una vez teniendo toda esa información, hay una sistematización y un reporte que se va a hacer a través de un documento Word donde se va a consolidar datos como unidad funcional, alcances, áreas intervenidas, datos tomados, origen de información, todo lo que me soporte cómo llegamos al cálculo de la huella de carbono. Y contaremos con el documento Excel donde está relacionado toda la información levantada para llegar a la huella de carbono que genera la fabricación de Noacet RH20LX. Contamos con las referencias principales de donde tomamos gran información de cómo llevar a cabo este proceso de cálculo de huella de carbono. Muchas gracias.